Otro punto importante que diferencia el vendedor y el profesional es que pues el vendedor pues está como, ay, como que su forma está basada más en la crítica, en encontrar puntos negativos de la gente, hablar mal de otros, o sea, como que más el chisme, el chisme, el chisme negativo, ¿no? En cambio, el profesional de network marketing basa sus comentarios de una manera más proactiva, encontrar fortalezas en las personas, porque mira, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos, y el profesional se enfoca más a encontrar esas virtudes, encontrar esos defectos y sacarles brillo, ¿no? Y aparte, digo, no con esto quiero decir que no sea competitivo, pero está basado, esa competitividad, sabe que al final de cuentas la principal competencia es con uno mismo, ¿sí? Por eso dicen que la verdadera competencia es la incompetencia, ¿no? Entonces ahí vas a algo diferente, ¿no? Y por eso se esmera en prepararse, en formarse, porque sabe que pues, si realmente la verdadera carrera es con uno mismo, pues obviamente es donde tiene que constar su esfuerzo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también otra diferencia entre el vendedor y el profesional es que pues el vendedor es típico que pues no, se creen que ya todos lo saben, se creen que ya todos lo saben y pues les da el síndrome de producto terminado. Por eso, pues no se capacitan, como ya creen que todos lo saben, pues ya para qué me capacito si ya todo lo que tenían que saber ya lo sé. Y curiosamente son los que sus resultados lo reflejan, que pues tienen ya un tope, porque ya cuando una persona llega a ese punto del síndrome de producto terminado, pues ya, de ahí para abajo, o sea, ya no hay posibilidad de crecer. En cambio, el profesional, pues sabe que por eso dicen que el sabio no es el que todo lo sabe, sino el que nunca termina de aprender. Y por eso le da ese tiempo especial siempre para estarse capacitándose, formándose, porque sabemos que pues siempre somos somos un producto en etapa de construcción. Siempre podemos pulirlos, o sea, siempre hay cosas que podamos mejorar en todas esas vertientes. Entonces, por eso pues siempre están afilando el hacha, afilando el hacha ese profesional, ¿no? Y por otro lado, otro punto importante que diferencia el vendedor y el profesional es también la actitud, cómo se conduce a la hora de sus respectivos acciones, ¿no? El vendedor, pues mucha de su actitud está ligada, pues cuando hay un problema, que en todo lo va a haber, el vendedor ante un problema busca culpables. En cambio, el profesional busca soluciones. ¿Sí? Por otro lado, el vendedor típicamente suele ser parte del problema. En cambio, el profesional suele ser parte de la solución. Un vendedor, pues cuando se equivoca, busca pues culpa, se equivoca y a ver, ¿quién fue el culpable? Y luego anda buscando a quién echar la culpa, ¿no? En cambio, un profesional, si se equivoca, aprende. ¿Por qué? Porque asume su responsabilidad. Un profesional asume el 100% de su responsabilidad. En cambio, el vendedor, ¿sí?, tiene una lista enorme de excusas y de culpables. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú, o sea, cuando caemos en el síndrome de la víctima y empezamos a encontrar un culpable, o sea, ya sea que le echemos la culpa a una situación o a una persona, en ese problema estamos cediendo el control de nuestra vida a ese alguien o a ese algo. Y en nuestra vida nos ponemos ya en la posición de, en vez de estar de pasajeros de nuestra vida, estamos en la posición en vez de estar de choferes, perdón, en vez de estar de chofer de nuestra vida, estamos como pasajeros. Ahí donde nos van llevando las circunstancias, ¿no? Y créeme, los que realmente logran el éxito, ¿sí?, son creadores de sus propias circunstancias, mientras el resto son víctimas de sus propias circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor, ¿sí?, cuando se topa con una dificultad, lo ve como un muro y para. Y no es sorpresa que cambie a otro proyecto, ¿no? Por lo mismo. En cambio, un profesional, cuando se topa con un muro, ¿sí?, o lo convierte en un escalón o hace una puerta, pero sigue avanzando, porque sabe al final de cuentas que todo tiene solución. Y por eso le gusta el lado amable. El vendedor ambulante, ¿sí?, que también se diferencia del profesional, pues va más tras el dinero rápido, fácil y sin esfuerzo. Les encanta así la merchante, o sea, vámonos. Y eso, desafortunadamente, por eso es muy común encontrar personas que, como traen esa mentalidad de corto plazo, pues típicamente muchos de ellos caen en negocios que, pues sí, son de corto plazo. Hoy está, mañana desaparece, ¿no? Y venden mucho la idea del posicionamiento, y posicionate, y éntrate, y córrele, y no le pienses, y métete ya, y esto y lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque pues saben que a lo mejor no dura el negocio. Como saben que a lo mejor no dura, oye, pues métete y embarcan a la gente y mientras dure, ¿no? Entonces, pues este tipo de perfil de gente, pues típicamente no les gustan planes de ganancias, por ejemplo, como los Unilevel, porque pues ahí sí tienes que trabajar, ahí sí tienes que trabajar, ¿no?
Y pues al vendedor pues, es la típica persona que te dice, no, el producto no es importante, el servicio no es importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera buscan clientes. Lo que buscan es embarcar gente, al fin de cuentas. Lo que buscan es, pum, ya, se caiga el dinerito, le caiga la transacción y lo que siga, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque saben que pues es rápido, entra y, porque pues antes de que truene, ¿no? En cambio, el profesional de network marketing sabe que cualquier cosa que vale la pena va a tomar tiempo. Porque acuérdate, ¿sí? Lo que fácil y rápido llega, ¿sí? Fácil y rápido se va. Acuérdense esa frase que me encanta, esa moraleja de los tres cochinitos, donde estaba, que lo utilizaba mucho el papá rico, Robert Kiyosaki, donde decía precisamente que en esos tres cochinitos, el primero que estaba construyendo su casita de paja, bueno, pues obviamente la termina rápido y se empezaba a burlar de los otros, ¿no? Y luego el segundo, pues lo construye de madera y se burlaba del último. Los dos se burlaban del último, que estaba construyendo de tabique, ¿no? Y de concreto. Y bueno, pues dice un dicho que el que ríe último ríe mejor, ¿no? El que realmente se da tiempo para construir su grupo, su equipo, sus cimientos de organización, y lo hace como debe de ser, y se da el tiempo de evaluar como debe de ser, pues al fin de cuentas, cuando llegan las dificultades, ¿sí? Esas organizaciones, esos equipos, esos cimientos, obviamente son los que resisten más a los embates de las dificultades. Los que hacen su casita obviamente de paja, pues sí, terminan muy rápido de construirla, pero así rápido como terminan de construirla cualquier soplido. Entonces cuando llega el lobo, pues cualquier soplido los tumba, ¿no? Y por eso obviamente son las personas que les vemos que están cambie el proyecto, porque pues obviamente no aprenden la lección, ¿no? Y no digo que no vayamos a cometerlos en nuestro camino, o sea, es prácticamente imposible no tropezar. Y no tiene nada malo tropezar. El problema es no tomar aprendizaje. Y por eso dicen, el éxito es caer 9 veces y levantarte 10. Pero, ahí está la clave. El pero es que de atrás de cada caída, ¿sí? Recolectemos experiencia para que las nuevas decisiones sean mejores y más sabias decisiones. Porque recuerda, ¿sí? Atrás de cualquier éxito va a haber 10,000 horas de esfuerzo aplicado en promedio. Entonces va a tomar tiempo agarrar esa experiencia, pero esa experiencia, ¿sí? Que se llena de sabiduría es producto precisamente de aprender de los errores. ¿Y qué pasa? El vendedor, pues típicamente no aprende sus errores y lo sigue cometiendo una y otra vez, y son las típicas personas que después dicen, no, esto no funciona. Pues claro que no va a funcionar, pues esa es la locura, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? En cambio, el profesional realmente lo que busca no es tanto el corto plazo, busca esa libertad financiera, sabe que la verdadera miel de este tipo de modelos de negocio se llama residuales, ¿sí? Bien importante. Por eso es tan importante evaluar con objetividad. ¿Sí? Evaluar, ¿para qué? Para que donde vayamos a empezar a construir esa casa, estemos seguros de que no solo lo que nosotros hagamos sea lo correcto y lo adecuado, sino que también lo estemos construyendo sobre bases firmes y bases sólidas. Los que hemos sabido lo que es construir un negocio y que de repente a la mitad del camino se empieza a cascabelear la construcción y se empieza a desmoronar, híjole, si algo hemos aprendido a valorar es la importancia de esto, evaluar con mucha objetividad. Y de veras, yo agradezco muchas experiencias que me han pasado en mi vida porque esas son las experiencias que me han hecho valorar tanto, ¿sí? Lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el que no se ha tropezado, yo lo sigo viendo como, ay, andan de veras onceando con cada oportunidad patito y digo, ay, híjoles. Y son las personas que de aquí a 6 meses, un año van a estar llorando y lamentando de que por qué me vuelve a pasar este camino. Pues, ¿cómo que por qué? O sea, pues se basaron en el corto plazo, se basaron en la parte emotiva, no evaluaron como debe de ser, no vieron realmente lo que tenemos atrás de manera objetiva y analítica. Entonces falta eso. Entonces, ahí es donde empezamos a ver diferencias muy grandes, ¿no? Y bueno, el vendedor es lento para tomar decisiones y rápido para cambiarlas. Y por eso pues, siempre llegan tarde las oportunidades. En cambio, el profesional son rápidos para tomar decisiones y lentos para cambiarlas. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Ya que toman la decisión, le meten turbo, porque saben que las oportunidades no esperan. Entonces, es importante entender esos puntos porque obviamente nos van a llevar a caminos muy diferentes. Porque el vendedor ambulante, recuerda, su mentalidad es de corto plazo. ¿Sí? Como esa casita de paja. El chiste es terminar rápido, ¿sí? Y ya empezar a ver resultados rápidos. Es el famoso chip de microondas. Que ese chip de microondas nunca nos lleva muy lejos. Hay un estudio bien interesante que habla precisamente del síndrome de microondas y que habla de un estudio que se llama el estudio de los bombones, ¿sí? No sé si has oído hablar de ese estudio, que se titula esto.
te vas a comer tu malvavisco, fíjate lo interesante, te vas a comer tu malvavisco, y ese estudio que hicieron era con niños chiquitos, bien interesante, donde a un niño chiquito le decían lo siguiente, mira, tengo aquí estos malvaviscos, ¿sí? Te los voy a dejar aquí, si no te los comes, regreso en 5 minutos, ¿sí? Y te voy a duplicar la cantidad de malvavisco. Si no te lo comes, te lo duplico la cantidad de malvavisco y ya te los puedes comer todos. Pero tienes que aguantarte 5 minutos sin comértelos. Ok, perfecto. Entonces, se ve increíble ese video porque se ven los chiquititos. Pues imagínate, un chiquitito que tienes el malvavisco enfrente, pues empiezan así como que a querérselo saborear y todo. Y pues prácticamente la mayoría no se aguantaba y la mayoría se comía el malvavisco, ¿no? El corto plazo, pues los jalaba, ¿no? Y bueno, hubo una minoría, menos del 20%, que sí se aguantaba. Y hay algo muy interesante, ese concepto se llama la diferencia entre gratificación inmediata y gratificación diferida. El vendedor justamente lo que busca es gratificación inmediata. Y el exitoso busca gratificación diferida, sabe hacer diferida esa gratificación. Bueno, pues fíjate lo interesante de ese estudio. Esos niños que supieron esperarse y retrasar esa gratificación para encontrar una mayor recompensa, son las personas que cuando decidieron la pista en su vida y en su carrera profesional, fueron personas mucho más exitosas que el resto. ¿Por qué? Porque hay un común denominador de las personas exitosas. Las personas exitosas saben, ¿sí?, que para poder llegar a cosechar, primero hay que sembrar. Entonces, hay un proceso que vas a tener que estar cultivando y siembras y le echas la agüita, el fertilizante, y va a haber un tiempo donde no vas a ver resultados, no vas a ver resultados, no vas a ver resultados. Y sabes que el vendedor no aguanta. El vendedor no aguanta. Y por eso el vendedor se desespera y se cambia de otra cosa y ya le echa la culpa al proyecto, al producto, a la compañía y saltan, brinque de un lado a otro. ¿Por qué? Porque busca la gratificación inmediata. El profesional sabe que es un proyecto de mediano y largo plazo. Y sabe que al principio, pues, no vas a ver resultados inmediatos, porque apenas estamos sembrando. Entonces eso te lleva a lugares muy diferentes, ¿no? El vendedor ambulante, pues es el típico que dice, yo solo puedo, yo sé cómo hacerle, ¿sí? En cambio, el profesional, pues aprende de los que han logrado. Acuérdate una cosa, hay dos formas de aprender, errores propios o errores ajenos. ¿Cuál será más sabio aprender? Pues obviamente los errores ajenos. Decía Eleanor Roosevelt, dice, mira, si quieres aprender tus errores, pues te va a faltar vida para aprender todos los errores que hay, porque hay demasiados, te va a faltar vida. Entonces, por eso pues, es importante, el profesional sabe apalancarse en la experiencia de los que ya lo han antecedido, ¿no? El vendedor, pues, es muy típico de utilizar su propio estilo, ¿sí? En cambio, el profesional, oye, pues al hacer algo, pues la pregunta no es si funciona o no funciona, la pregunta es si es duplicable. Porque acuérdate una cosa, las personas no son duplicables, no somos duplicables. Entonces, por eso el profesional se recarga en sistemas, porque ahí no está la verdad de duplicación. Y bueno, pues el vendedor, él ahí se va. El vendedor es más de la filosofía, pues echando a perder se aprende, ¿no? Les dan el plan de acción, ¿y cuál plan de acción? ¿Para qué lo leemos? Ahí vamos aprendiendo, echando a perder se aprende, ¿no? Bueno, otra diferencia importante es pues, el vendedor en su actitud, ¿no? Es típicamente muy negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, tomando en consideración todo lo que te he dicho de cómo actúa, pues es más que evidente que sus resultados no van a ser del todo atractivos o adecuados, ¿no? Y pues su actitud es típicamente negativa, ¿no? En cambio, el profesional, pues hace lo que tiene que hacer, también se equivoca, o sea, pero toma aprendizaje de eso y está constantemente haciendo cursos y corrección de rumbo y es proactivo, es proactivo. Entonces, esta persona, el que está como profesional, sabe que cuando hay problemas, áreas de oportunidad, lo que sea, pues obviamente se cuida mucho la forma como conduce su información. El profesional sabe que lo malo para arriba y lo bueno para abajo. El vendedor es todo lo contrario. El vendedor típicamente lo malo para abajo. Se enoja, tiene una mala experiencia en su negocio, tiene una mala experiencia en su red o su grupo, o no le pagan a tiempo una comisión, un error, lo que sea, y empieza a echar maroma y media y empieza a echar mala información con su grupo hacia abajo. En vez o sea, aplica la fórmula al revés, ¿no? Lo malo para abajo y lo bueno para arriba. Y luego de repente se queja de por qué su grupo se apachurra, o por qué su grupo deserta, o por qué su grupo desaparece. Pues ¿cómo? Oye, todo va a haber retos y todo va a haber dificultades. Entonces, pues obviamente, al no saber conducirse de la manera proactiva,
Entonces, pues obviamente se hace harakiri, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y acuérdate una cosa, ¿sí? En todo va a haber problemas. El vendedor, atrás de cada oportunidad, ve un problema. En cambio, el profesional, atrás de cada problema, ve una oportunidad. Y bueno, bien sabemos la importancia del círculo de influencia. El vendedor, el vendedor ambulante, su círculo de influencia está basado en el Club de los Lamentos, ¿no? Entonces, pues típicamente vemos que hacen competencia de ver quién tiene la peor mala experiencia, ¿no? Es típicamente, hacen su Club de los Lamentos donde tú no has crecido, no has crecido, no, pues yo tampoco he crecido. Y a ti no, tampoco, ya has sentido gente y también no estás creciendo lo suficiente y comparte la oportunidad y no te pelan. No, te digo yo, si a mí también está igual, yo estoy peor. Entonces empiezan a hacer como que el Club de los Lamentos a ver quién tiene la peor historia, ¿no? Y entonces empiezan a contagiarse entre ellos y bueno, pues nos convertimos en lo que estamos enfocando, ¿no? Entonces, pues empezamos a tener más de lo mismo. Entonces, pues imagínate, ya te verás cómo termina, ¿no? En cambio, el profesional, en vez de un club de los lamentos, hace un club de mentores, porque sabe que somos el promedio, ¿sí? De las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, se asegura de que se rodea de personas que más que decirle cómo no se puede hacer algo, se rodea de personas que le dicen cómo sí se puede hacer, porque inclusive ya lo han hecho. Entonces vemos la diferencia entre la actitud de victoria y la actitud de víctima. Si el vendedor tiene más arraigada la actitud de víctima, en cambio el profesional tiene la actitud de victoria. ¿Sí? Y bueno, otro punto importante es que el vendedor basa muchas decisiones en pura emoción, pura emoción, pura emoción. Y pues, ay Dios, pues ya bien sabemos que cuando tomamos decisiones con pura emoción, pues sí, muchas veces nos llevan a callejones sin salida, ¿no? Y bueno, por eso después terminamos diciendo, me estafaron. Yo creo que más bien nos autoestafamos, ¿no? Y por eso típicamente, pues cada 15 días cambian de proyecto, ¿no? Eh, Típicamente por lo mismo, ¿no? En caso profesional, se da el tiempo de hacer un análisis serio, objetivo, sus decisiones están basadas por convicción, y no tengo nada en contra de la emoción, pero el profesional, sí, la emoción llega como consecuencia de la convicción, porque sabe el terreno que está pisando, y esa seguridad está arraigada en la certidumbre. Claro, que esa certidumbre no llega por inspiración divina, o sea, llega porque se da el tiempo de capacitarse y conocerse y saber de lo que está involucrado, ¿no? Y si es que llega a cambiar de proyecto, es porque son razones muy de peso, ¿sí? Y no porque amanecimos de mal humor. Y otro punto importante es que el vendedor ambulante, pues típicamente, por la forma como se conduce, tiende a ser muy escéptico, ¿no? Y son las típicas personas que, pues, claro que les va a ir mal en este tipo de modelos de negocios al vendedor ambulante, al vendedor multinivel, y son las personas que dicen, no, yo ya probé y este tipo de negocios no funcionan. Y son las personas que terminan despotecando muchas veces tipo de modelos de negocios y dicen, no, el multinivel son puras estafas. ¿Será cierto? ¿Serán puras estafas? Por favor, pues pero tiene 60 años creciendo. O sea, ya rebasamos los 160,000 millones de dólares en facturación y tiene 60 años creciendo cada vez más y más y más. Por favor, o sea, decir que este modelo no funciona cuando hay tanta evidencia numérica de que sí funciona. O sea, la pregunta no es si funciona o no funciona, la pregunta es cómo podemos hacer que funcione para nosotros. Pero para poder hacer que funcione para nosotros, tenemos que conducirnos como un profesional, ¿sí? Y pero de repente a veces las ironías que yo no comprendo, esas personas que de repente dicen que estuvieron en este tipo de modelos haciéndolo y que de repente ya están así como que lastimaditos, tristones a lo mejor, yo de repente lo que no comprendo es porque no actúan de la misma manera en una actividad tradicional. O sea, yo no puedo comprender que una persona le pruebe 3 meses ese tipo de modelo de negocio y diga, no funcionó. ¿Sí? Así nos pasó el otro día una persona que dijo, no, yo aprobé este modelo y no funcionó. Oye, por favor, no llevamos ni 2 meses en esto y ya me está diciendo que no funciona. A ver, una pregunta, ¿cuántos años tienes haciendo lo que estás haciendo? Llámese tu empleo o tu actividad tradicional. O sea, y tú los ves, esas personas, y tienen años y años. Y ahí lo único que tienen seguro es su fracaso. Lo único que tienen, porque tú los ves su estilo de vida, la forma como los tratan, o más bien la forma como los maltratan, y ahí sí perseveran. Y ahí sí siguen. Y digo, como que no entiendo por qué, en un modelo que tenemos tanto a nuestro favor, si los conocimos como un profesional, que es el network marketing, ¿por qué aquí, sí, ahí no perseveramos? Y ahí sí luego decimos, no, ya no funcionó. ¿Y por qué no actuamos con la misma dureza
a una actividad tradicional. ¿Por qué? Como que son cosas que de repente digo, no comprendo. O sea, ¿por qué no? A mí me encantaría escuchar a alguien que dijera, no, yo ya probé eso del empleo y no, yo ya no creo en eso, ya no funciona. Ya tuve 2, 3 experiencias y no funciona. Ahí no, ahí sí siguen, y los corren, los maltratan y siguen. Y dices, ¿por qué ahí sí perseveran? En donde deberían de perseverar, no perseveran. Pues bueno, curioso el tema, ¿no?